Disfruta de tu vuelo con TEDx Morelia. Muchos de ustedes creerían imposible que el solo llamarle a alguien de manera despectiva en una red social podría ocasionar que les parezca a ustedes o a alguien más correcto matarle a machetazos. Pero eso no solo ha pasado, sino que seguirá sucediendo y será causante de innumerables conflictos si no lo sabemos reconocer a tiempo. Hay una frontera que nos separa más de lo que podrías imaginar. Así como las fronteras físicas dividen pueblos y culturas, hoy existe una bastante peligrosa que nos proporciona identidad, espacios de encuentro y un sentido de pertenencia con mucho más arraigo que cualquier nacionalidad o territorio podría darnos. Una frontera capaz de convencernos de que nuestras ideas son las únicas correctas y que no solo por ello tendríamos derecho de agredir verbalmente al otro por no pensar como nosotros, sino hasta de atentar físicamente contra quienes sentimos que no están de nuestro lado. En 2017, más de 10,000 personas de la etnia rohingya fueron torturadas y asesinadas. Y otras 14,000 tuvieron que ser desplazadas de Myanmar. Porque en este país del sudeste asiático se profundizó y propagó un discurso de odio, iniciado por la milicia en una red social que iría convenciendo cada vez más a la comunidad budista de que la minoría musulmana, los rohingyas, eran violentos, peligrosos, que buscaban derrocarlos. Por ello, se hacía un llamado a defenderse a sí mismos de quienes habrían reconocido como habitantes vecinos y ahora llamarían escorias por exterminar. Tras la masacre, el algoritmo de esa red social fue de los principales acusados por diversas asociaciones de derechos humanos e inclusive Naciones Unidas por ser el factor clave que permitiría mayor alcance en usuarios y resonaría un mensaje que terminó violentando y deshumanizando a los rohingyas no solo en el plano digital, sino también en la vida real. Y aunque se intentó exigir la reparación del daño a esta compañía tecnológica por ser cómplice de crímenes de lesa humanidad, por tener a libre disposición una herramienta intensificadora de odio, es descabellado preguntarnos si la culpa realmente recae en el arma y quien la fabrica o en quienes la tocaron sin saber que estaban apretando el gatillo. Bueno, pues yo, Desi Gutiérrez, antes de considerarme creadora de contenido, también fui una simple usuaria sin seguidores ni influencia. Y fue entonces cuando yo apreté el gatillo sin darme cuenta ni entender que en mis manos se encontraba un arma. Durante la pandemia por COVID-19, cuando la situación del confinamiento se veía como una situación obligatoriamente moral y social urgente, me llegó a través de grupos de WhatsApp un video en donde se recopilaba a distintos jóvenes de la ciudad salir de fiesta indiscriminadamente, bajo mi juicio de lo que representaba esa irresponsabilidad. Se me hizo fácil tomar el video y publicarlo para exponer la imprudencia en una red social. En cuestión de horas, no solo descubrí la rapidez con la que se viraliza un contenido, sino también cómo se desfigura. Y aunque eventualmente decidiría borrarlo, al día siguiente me enteré, tras el reporte de un medio local, que mi publicación había sido utilizada como motivo justificable para hostigar, amenazar y aventar cloro contra la casa de una de las personas que aparecían en el video. No entendía cómo una publicación pudo llevar a la gente tan lejos. El nivel de odio y molestia estaba tan fuera de control que aún recuerdo y siento el pavor de que pudiera suceder una tragedia.
y aunque le daba vueltas diciendo que no me había referido de manera despectiva, ni siquiera había usado groserías y tampoco nombré a nadie para que se le linchara, concluí que aunque no pretendas hacerle daño real a nadie haciendo justicia y te escudes diciendo que no supiste medir los alcances del algoritmo, sí se puede ser cómplice de lo que no se borra, de las consecuencias que suceden cuando no mides. Del mismo modo, después de esto, me prometí a mí misma, pues, intentar no volver a poner en riesgo a nadie. Y claro, pues, sin entender el fenómeno ni la raíz del problema, seguí como usuaria de redes sociales. 2 años después, cuando me gradué de la carrera de Relaciones Internacionales y mi pasión por desglosar y explicar los sucesos globales me llevaron a intensificar mi presencia digital en mi búsqueda para intentar hablar de temas tan complejos con el mayor enfoque objetivo posible, pasé de solo contrastar notas periodísticas a verme en la necesidad de observar espacios contrapuestos en cada uno de los temas. Y vaya, que fue justo ahí donde entendí dónde estaba el problema. Miren, los espacios digitales brindados a través de distintas plataformas de redes sociales podrían parecernos cubículos, perfeccionados y personalizados por cada uno de los usuarios para así ver solo lo que realmente te interesa, inhibiendo o maximizando algunos temas, noticias y hasta personas en tu página de inicio. Sin embargo, podemos estar varias personas coincidiendo en los contenidos que consumimos, lo cual nos hace formar parte de espacios delimitados mucho más amplios. Así como los límites territoriales existen entre las naciones y pues surgen del imaginario colectivo del hombre, en donde, simple, ambas partes coinciden en que la división existe, estas fronteras, límites territoriales que crecemos identificando como nuestros lugares de arraigo, pues no necesariamente las eligieron las poblaciones que las conforman. Del mismo modo, hoy la gente, muchísima gente, interpreta su pertenencia a identidad a partir de lo que les muestran sus algoritmos en sus redes sociales, con el objetivo de mantenerlos entretenidos y enganchados el mayor tiempo posible. Estos algoritmos terminan también delineando divisiones que ya normalizamos. Y claro, entonces, el problema son las fronteras y los algoritmos, ¿no? A ver, las vallas al norte de México, fronterizas, no son la razón por la cual existe hoy una política migratoria xenófoba en Estados Unidos. El muro de Berlín no decidió protagonizar la división entre socialismo y capitalismo durante 28 años. El algoritmo no creó ni se inventó el exterminio étnico contra los rohingyas, así como tampoco me incitó a subir un video malintencionado. Quienes han decidido usar todos los márgenes que perciben en su entorno para hostigar, amenazar, discriminar, ignorar y diferenciar a las personas, hemos sido constantemente los humanos. La propagación de odio, la violencia digital, disfrazándose de libertad de expresión, no son obra propia de ningún algoritmo, sino de esta insensata y terca obsesión que tiene el humano de justificarse a sí mismo mejor, más valioso, correcto o poderoso que el otro. Y es precisamente esta adicción a querer confirmar esas creencias contra lo que no quieres tolerar y mucho menos comprender, lo que le brinda gasolina a estos algoritmos, que aparte, hoy ya nadie quiere cruzar. Las dinámicas de exclusión y escrutinio que viven y padecen las personas que migran de sus lugares de origen se está replicando en los espacios digitales que habitamos.
Nuestras páginas de inicio se reclaman como territorios propios que deben ser defendidos a toda costa y contra cualquier intruso. Blindamos nuestros algoritmos para evitar que llegue lo desconocido o lo incómodo a espacios que creemos personales. Atacamos ideas, individuos a la menor provocación y buscamos que solo pasen aduana aquellos contenidos que nos parecen convenientes, que sí concordamos con ellos. Sin embargo, es precisamente esto lo que nos va a hacer más daño. El tema es que creemos que cruzando una frontera digital se borra nuestra identidad. Si yo me identifico dentro de un espectro político, digamos de izquierda, por supuesto el algoritmo lo sabe. Y no solo va a mostrarme lo que quiero ver, que me da la razón, sino que aparte va a hacerme sentir que yo tengo la verdad absoluta. Sin embargo, es precisamente raro el notar que esto te está diciendo constantemente lo que quieres escuchar y el mundo no funciona de esa manera. Por ello, es importante atrevernos a cruzar esos espacios que opinan distinto, donde sí el contexto será inimaginable y aunque no coincidas con lo que ves o lees, esto siempre te va a brindar la posibilidad de dimensionar de dónde viene esa visión opuesta, cómo la justifican y a qué se exponen ellos para verlo de esta manera. El problema más grave es que creemos que lo que sucede en nuestras redes sociales solo se queda ahí dentro, en los algoritmos, que las discusiones en la sección de comentarios, las peleas entre creadores son inofensivas, que no hay ideas que verdaderamente complican las vivencias reales, las cosas políticas, sociales y económicas. Hoy las consecuencias ya rozan todas las escalas. Las declaraciones de guerra suceden tras la publicación de un mandatario en sus redes sociales, las revueltas civiles se convocan a través de carteles digitales o hashtags. Y los crímenes de odio están justificados directamente en los contenidos que visualizaron previamente los atacantes. No tenemos remedio. Pues yo soy de la idea de que no estamos completamente condenados a una convivencia tan tóxica en donde la única solución sea pues, borrar nuestras redes y prohibir constitucionalmente las redes sociales. Soy fiel creyente de que una vez que identificas la frontera de tu algoritmo, es imposible dejar de verla, imposible dejar de ver cómo te encierra. Y claro, pues si de tanta violencia fuera, ¿cómo es que logramos un mundo globalizado? ¿Cómo se logran los acuerdos de cooperación entre las naciones o el surgimiento de la unión entre los pueblos que históricamente se la pasaban peleando, la Unión Europea? Desde hace unos años y como convicción férrea a resistirme a un sistema que busca despojarme de mi criterio y mi objetividad, me aferro a mi humanidad a través de algo que yo he llamado traslados digitales. Como cuando vas y decides ir a un país y ciudad que nunca antes habías visto, completamente desconocido. Vas con mente abierta, vas con la idea de no juzgar de primera mano, ver qué sucede en ese entorno, por supuesto, analizar y recabar información para cuando regresas a tu hogar puedas poner todo eso en una balanza con tus creencias y entonces determinar si coincides con lo que viste, si no hay interés en comprenderlo o si acaso regresarías de nuevo. Todo ello para que puedas crear un criterio y hasta compartir una reseña de ello, pero sin desprestigiar en automático, atacar sin fundamento o, por supuesto, criticar desde el completo desconocimiento, algo que se encuentra tan lejos de tus propias fronteras. Viajar siempre te va a brindar una visión mucho más amplia de lo que verdaderamente representa el mundo y la humanidad. Y sí soy de esas que se aferra a creer que siempre ha sido mucho más valioso el permitirnos conocernos a partir de las diferencias que solo atacarnos por ellas. Por supuesto, no digo que sea fácil, no es fácil agarrar tu orgullo, salir de tu zona de confort y sentarte con quien piensa diferente. No está fácil pararte aquí y reconocer que apretaste el gatillo. Admitir que muy en el fondo sabíamos que los algoritmos eran un arma de doble filo, una herramienta que daña, una frontera que potencia la ignorancia
intolerancia. Como creadora, esta forma de interpretar las divisiones, límites que creamos, me ha dado la convicción y responsabilidad de subir al muro fronterizo cada que puedo para sentarme a observar, sin ofenderme y, por supuesto, atreverme a analizarlo sin atacar a nadie mientras lo hago y explicarlo a quien sea que quiera escucharlo, pero asegurándome de que no haga de ello una bala o un cerillo con la capacidad de impactar negativamente cualquier entorno o individuo. Recordemos que si tú decides lanzar un cerillo apagado, sin contemplar el fuego seco que te rodea, eso no sirve de excusa para cuando suceda un incendio puedas decir que no pudo ser culpa tuya. El primer gran paso es tener el valor de preguntarnos si hemos sido parte del problema, para después intentar analizar o ver todo eso a lo que nos estamos exponiendo. Por supuesto, reflexionar dónde han enraizado su identidad y a quién le pertenecen sus opiniones y cómo se han beneficiado de ello. Al final, es simple y sencillamente atrevernos a ver de frente esa frontera que habitamos y que muy probablemente hemos estado usando como excusa para no dimensionar las consecuencias que estamos causando. De corazón, muchísimas gracias por escucharme.